El nacimiento es una etapa de inicio para los padres. ¿La impronta se da en los humanos? ¿En qué momento uno llega a vincularse con sus hijos? ¿El padre define el bienestar del bebé? ¿La personalidad es exclusiva de los adultos? ¿El temperamento se aprende o se hereda? Apego, confianza, sentimientos, los terribles dos. Eso y más estaremos viendo aquí en el primer episodio del podcast Arte, Cultura y Tertulia. Mi nombre es Denise Hernández. Soy estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Artística de el Centro de Estudios de Investigaciones de las Bellas Artes, CEIBA, que se encuentra en Tabasco. Y soy la creadora de este espacio donde platicaremos diversos temas. La intención de este podcast es compartir vivencias y tener un espacio para compartir y platicar sobre arte y cultura. Tú, como estudiante, profesor, madre, padre o simplemente por alguien interesado en estos temas, eres bienvenido a participar aquí con nosotros. Y en manos de profesionales estaremos conociendo un poco más sobre los temas que te interesan. Así que empecemos con arte, cultura y tertulia. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí, que actives la campanita, le des like y te suscribas. Y si tienes alguna pregunta o quieres saber de un tema en específico, nos escribas aquí abajito en la caja de comentarios. A veces como padres, no hay un manual que te diga cómo hacer las cosas, ni tampoco como maestros o profesionales que trabajan con niños. Por eso salen muchas dudas en este podcast, el primero de esta serie de videos. Vamos a estar hablando de la infancia, pero vamos a hablar específicamente desde el nacimiento hasta los 3 años, que es la primera infancia. ¿El apego existe? El apego se puede dar entre madre y bebé desde antes de la concepción o después. ¿El papá en qué momento lo adquiere? El niño puede desarrollarse según los estándares básicos. Igual, si no recibe la misma intensidad de cariño o de apego de sus cuidadores o sus padres. El nacimiento marca una etapa de cambios, ya sea para el infante, o sea, para el recién nacido, así como los padres. Porque los padres no tenemos un manual donde diga exactamente cómo cuidar a nuestros hijos. De ahí viene la teoría de la impronta. En los animales hay una cierta temporada de preparación, donde hacen su nido, donde buscan alimento para prepararse para la llegada de su cría. ¿Pero existe la impronta en los humanos? Estudios han comprobado que no existe ese periodo o que no existe como tal una edad o un tiempo en específico para la impronta en los humanos. Así que ese tema era de mucha controversia, también era de preocupación para los padres adoptivos, ya que tenían esa sensación de que al momento de adoptar a sus niños, ese vínculo no existiría. Ese vínculo iba a ser muy difícil de tenerlo. Y no, en realidad el vínculo se forma con el cariño, también se forma con el tiempo que se dedica a ese nuevo infante. Así que esto puede tranquilizar a los padres adoptivos, ya que los vínculos los pueden hacer pasando tiempo con el bebé. Tanto el padre como la madre pueden tener ese vínculo afectivo con el infante, ya que al momento de cuidarlo, el bebé siempre anda buscando que los brazos, agarra lo que es los meñiques de los papás, siempre anda buscando el calor humano. Para algunos papás, ese vínculo nace al momento de estar presentes en la concepción del niño, pero no pasa nada, señores, si no se encuentran con ellos, no se encuentran con la mamá en el momento de dar a luz. El vínculo afectivo se puede desarrollar después, pero se desarrolla pasando tiempo con el menor. Viéndolo de un punto evolutivo, el desarrollar un vínculo o estar presentes en la vida del niño despierta en la persona el deseo de proteger. Entonces, evolutivamente, hace que el papá y la mamá se esfuercen más por traer lo que es el sustento a la casa, para que a ese bebé, a esa persona que todavía no se puede defender,
tenga las posibilidades ya sea de subsistir, o sea, de ir al doctor si se enferma, de tener alimento y también de su cuidado personal, ya sea su ropa, sus cosas. Entonces, evolutivamente, el relacionar o hacer vínculos hace que exista la supervivencia del bebé. Aquí tendremos a la doctora Martely Balcázar hablándonos un poquito más del tema sobre qué tan importante es crear un vínculo con el bebé en los primeros días de nacido y qué necesitan los recién nacidos de sus madres en las primeras semanas de convivencia. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Martely Balcázar. Tengo el placer de estar con ustedes en este espacio. Denise, gracias por invitarme. Vamos a abordar unas pequeñas preguntas acerca de lo que es la maternidad o bien las mamis primerizas. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos hacer para que podamos fluir en esta nueva etapa? Acá Denise me hace unas preguntas bastante interesantes. Vamos a responderlas con calma, con pausa y de la manera más breve y sencilla para que ustedes me comprendan y yo me pueda explicar. Denise me hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es crear un vínculo con el bebé en los primeros días? Wow, no. El vínculo temprano es fundamental. En esos primeros días el bebé reconoce el amor, la voz, el olor y el contacto de su mamá. Este vínculo le da seguridad al bebé. Permite que se regule su respiración, su temperatura y hasta su ritmo cardíaco. Es como decirle al bebé, estás a salvo, estás amado. Si por allí compartimos una fe o una creencia hacia algo más allá que nosotros, es como decirle, creo que es un reflejo del amor de Dios, ese abrazo que sostiene y da paz. Otra de las preguntas que Denise me pregunta, valga la redundancia, es, ¿qué necesitan los recién nacidos de sus madres en las primeras semanas? Bueno, apunten, necesitan básicamente tres cosas: contacto, piel con piel, abrazos, arrullos, rutina y alimentación, leche a libre demanda. Aquí somos 100% pro lactancia materna exclusiva, sueño seguro, paciencia para su ritmo. Y tres, presencia emocional. Una mamá disponible, aunque esté cansada, que mire, hable suave y responda. En esta etapa, más que perfección, el bebé necesita una mamá presente, no una mamá perfecta. Y es una mamá llena de gracia, de sabiduría, de calidez y de ternura. Eso es lo que el bebé necesita. Bueno, como escuchamos a la doctora Martely Balcázar, es súper importante desarrollar ese vínculo con el recién nacido, ya que el recién nacido es una persona que todavía no puede defenderse. Hemos estudiado, o bueno, yo he leído que nada más los niños nacen con ciertos reflejos. Estos reflejos ayudan a que tenga la supervivencia, pero no le garantizan al 100% sobrevivir. Entonces, ese aspecto lo cubren los papás y las mamás. También para que el niño tenga un desarrollo cognitivo correcto o que se pueda desarrollar ya sea en su sistema motor, en su sistema fino, cognitivamente necesita desarrollar ese vínculo. ¿Por qué? Porque ese vínculo al niño en un futuro le va a dar la seguridad, le va a proporcionar muchas armas para afrontar situaciones que se le van a venir más adelante. Es muy importante también lo que mencionaba la doctora, que se le pueden dar arrullos, que se le tiene que dar alimento, que son las cosas que necesita el recién nacido en las primeras semanas de convivencia. El recién nacido se puede calmar con el latido del corazón de la mamá, también busca el calor de los padres. En este caso, bueno, les voy a compartir un poco más de mi vivencia también. Yo soy madre, ya mi hijo ya ahorita ya está grande, pero cuando era niño a veces lloraba mucho los primeros días, pero yo trataba de que el niño durmiera aparte. Entonces, al sentirse el niño solo, su reflejo o el reflejo que él daba, el aviso que él daba era mediante el llanto. Y me di cuenta que cuando yo lo dejaba acostado y empezaba a llorar, me acercaba y le ponía la mano en el pecho, el niño se tranquilizaba. Entonces, ¿por qué? Porque se sentía acompañado, sentía el calor de su mamá o de alguien que lo cuidara. No se sentía solo. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que es un nuevo ser que está afuera, que ya estuvo 9 meses dentro del vientre de su mamá, donde estuvo escuchando el corazón de su madre, estuvo sintiendo el calor del cuerpo de su mamá y al momento de estar en un lugar externo, donde el clima es súper diferente, donde ya no escucha el corazón de la mamá, sino escucha ruidos ajenos a lo que él sentía cuando estaba adentro del vientre. Entonces el niño tiene reflejos y uno de ellos es y tiene reacciones
también se puede perturbar, entonces ahí es donde sale el llanto. Si un papá o una mamá, o dado el caso, el cuidador, porque también puede tener cuidadores, ya sea la abuela, hermanos, tíos, o simplemente una niñera o las nanas también hay guarderías infantiles. Si el niño no tiene ese vínculo con ellas, el niño no va a estar tranquilo, no se va a poder desarrollar y va a creer en él, va a crecer en él una inseguridad. Bueno, ahorita vamos a seguir, pero con un enfoque más psicológico, porque también tenemos la participación de la psicóloga María Gabriela, que nos va a hablar un poquito del tema con las siguientes preguntas. Las preguntas que yo le hice a la psicóloga María Gabriela es qué tan importante es que los padres desarrollen vínculos con el recién nacido en las primeras semanas de gestación, y también le pregunté, ¿los padres adoptivos pueden desarrollar vínculos fuertes con los recién nacidos? Es importante que tengamos un enfoque médico y también un enfoque psicológico para que podamos encontrar la razón, porque ya del enfoque pedagógico todo depende de los primeros días, los primeros meses de ese infante. También nosotros, o bueno, yo todavía no soy una profesora, estamos estudiando, estamos investigando para poder saber la mejor técnica de enseñanza de los niños, pero yo siempre he visto en que se hace unas preguntas al inicio del ciclo escolar para saber eso, y se abarca desde el periodo de gestación hasta el nacimiento y también después, en la primera infancia y en la segunda infancia. ¿Por qué? Porque el niño en todo ese tiempo ha recibido diferentes estímulos que pueden cambiar su comportamiento y también su forma de aprendizaje. Y también así podemos desarrollar el mejor sistema pedagógico para poder enseñarle. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar a la psicóloga María Gabriela respondiendo qué tan importante es que los padres desarrollen vínculos con el recién nacido en las primeras semanas de gestación. Es muy importante que los padres empiecen a generar vínculos durante las primeras semanas, tanto de gestación como de nacimiento. De gestación, ¿por qué? Porque la madre se encuentra con diferentes cambios físicos y emocionales durante esta etapa. Eso le permite sobrellevar tanto el estrés y la ansiedad, porque ese contacto, ese vínculo que se está creando, ella empieza a liberar esas hormonas que son tan importantes como la endorfina, la oxitocina y la dopamina, para llevar este proceso de mejor manera. Igualmente, ese contacto, esa estimulación permite que ellos se sientan más confiados y seguros a la hora de asumir su rol como padres. Tanto el bebé también es importante porque empieza a recibir esos estímulos externos que permiten que su cerebro empiece a estructurarse y a recibir todas esas sensaciones, caricias, presión en el abdomen, que es lo que contribuye a una estimulación positiva para este bebé. Miren, es tan importante saber esto porque a veces como padres no sabemos cómo tratar a los recién nacidos, y quiero que nos demos cuenta, más que nada este espacio, este tema sirve para que nos demos cuenta que desde que nace, desde el primer día que ese niño está en nuestros brazos, se va formando el carácter, se va formando cómo va a ser de grande. Entonces es súper importante estar presente desde los primeros días del nacimiento. Ahora, la psicóloga María Gabriela nos va a responder, ¿los padres adoptivos pueden desarrollar vínculos fuertes con los recién nacidos? Los padres adoptivos pueden desarrollar vínculos fuertes con los recién nacidos. Sí, totalmente. Está comprobado científicamente que el vínculo emocional no surge solamente por la biología o la genética, sino que surge de ese cuidado constante, de esa protección, de esa relación entre padres e hijos, indiferentemente que sean adoptivos o no. Crean una relación o un vínculo tan profundo como si fueran sus papás biológicos, porque realmente no depende, como se dice, de la genética, sino más bien de ese cuidado diario. Es súper importante esto, por favor recuérdenlo, tomen nota, y si tienen alguna otra pregunta, me la pueden escribir aquí abajito en la cajita de descripciones y le podemos preguntar otra vez, ya sea a la doctora o a la psicóloga, para que nos aclaren las dudas que nos salgan. Aprovechando este espacio, te recuerdo, aquí están las redes sociales para que nos sigas. Si quieres
ver otro capítulo más de este podcast, puedes activar la campanita, puedes también darnos like y seguirnos y también comentarnos aquí abajito que quieres otro capítulo más de este podcast. Ahora vamos a hablar un poco más de los papás, el papel del padre en el crecimiento del infante, en el crecimiento del bebé. La verdad que es súper importante. Antes el papá no estaba tan involucrado en los cuidados, en los primeros cuidados del bebé. De hecho, hay muchas culturas donde no tienen ese acercamiento al inicio, sino que ya lo vienen teniendo ya cuando son un poco más grandes, porque ellos se dedican a proveer el sustento económico para sus familias. Ahora en la actualidad ya ha cambiado un poco, los papás se encuentran un poco más presentes, ya muchos de los papás se entran en apoyo a sus parejas o a las madres de sus hijos, apoyándolos ya sea en la crianza del bebé, o sea, ya están más inmersos en la crianza. Ya le ayudan ya sea a darle, a amamantarlo, pues con biberón, a darle su comida si ya empezaron a comer, a cambiarles el pañal, a arrullarlos, a cuidarlos en lo que la mamá pues hace sus actividades. Es muy importante que si tú me estás escuchando que vas a tener un hijo, apoyes a esa persona con la que decidiste tener a tu hijo, la apoyes un poco porque en estos momentos ella se encuentra muy vulnerable, muy sensible, la verdad. Y yo lo estoy comentando como madre porque en ese tiempo la verdad que pasan muchas ideas por nuestras mentes. O sea, no sé si aquí alguna me está escuchando y ha sentido lo mismo. O sea, son momentos difíciles en los que necesitamos a la familia. Necesitamos ya sea a nuestra pareja, a nuestra mamá, a nuestros hermanos o a alguna amiga, porque el apoyo puede venir no solamente de tu pareja, sino de diferentes personas a las que tú le tengas confianza. Es muy importante tener a esas personas cerca de ti para que tú te sientas apoyada y puedas descansar bien, porque si tú no estás bien, la verdad que eso se refleja también en tu hijo. Él siente toda esa presión, todas esas emociones porque tú no te encuentras bien y es donde también hay problemas de su carácter que vamos a estar viendo más adelante. Hay estudios y también se ha visto que cuando los padres están más inmersos en el desarrollo de los niños crecen con un poco más de seguridad, con confianza y se sienten protegidos. La participación constante y positiva del padre desde la infancia tiene una conexión directa con el bienestar, el desarrollo físico, cognitivo y social del niño. Así que si tú eres papá y quieres acercarte más en esta etapa de su desarrollo, hazlo. Estás a un súper tiempo. Adelante, no tengas miedo, no te van a decir nada. No te pongas a ver si te critican o no. Tú acércate, porque el beneficio va a ser para tu hijo. En la parte psicosocial, el bebé ya trae un carácter, ya trae un temperamento desde su nacimiento. O sea que los bebés traen su propia personalidad, influida por genes, por ambientes y también por las primeras relaciones o los primeros contactos con las personas de su entorno, también modifican o terminan de concluir esa personalidad que los va a acompañar por toda la vida. Las reacciones emocionales empiezan a surgir desde el periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque empieza a satisfacer sus necesidades. El enojo, la felicidad, la tristeza son reacciones que van enlazadas con los cambios fisiológicos y conductuales del recién nacido. Y tú me vas a preguntar, ¿cuáles son las primeras señales de emoción en el bebé? Es muy fácil. Ya ven que hablábamos hace rato de los llantos. Entonces esa es una primera emoción. Porque si ya tienen un malestar, pueden gritar, llorar, patalear, hacer movimientos bruscos o también tener una rigidez. Entonces, como ellos no pueden hablar, ellos empiezan a sacar sus emociones así. Cuando se sienten felices o acompañados, suelen quedarse quietos o a veces hacen como que expresiones de felicidad o sonríen. Y todas estas emociones indican que está teniendo un desarrollo, o sea, que se está desarrollando o es el inicio de su desarrollo inicial. Y todo esto favorece en su forma de estar alerta a cambios en su entorno. Por ejemplo, si él se encuentra en un entorno de peligro, ya que ya tuvo estos estímulos y ya hizo estos lazos o ya vinculó con las otras personas que lo cuidan, él se puede dar cuenta si está en peligro o no. En la parte del llanto, a veces como papás y también en estudios se ha comprobado que hay diferentes tipos de llanto.
Está desde el llanto de hambre, el llanto de enojo, el llanto de dolor y también el llanto de frustración. Las risas y las sonrisas del bebé en sus primeros días simplemente son espontáneas y también suceden mucho cuando está durmiendo, ya que su actividad nerviosa disminuye cuando está durmiendo. Las primeras formaciones de estas emociones empiezan a darse también cuando come, cuando lo llaman, cuando escucha voces, entonces ahí empieza a empezar a identificar y sonríe. Por ejemplo, si escucha la voz de su papá, la voz de su mamá, la voz de algún familiar. Entonces, el niño, su reacción puede ser una sonrisa. ¿En qué momento aparecen las emociones? Bueno, las emociones van apareciendo según el desarrollo que tiene el bebé. Por ejemplo, si el niño recibe muchos estímulos de las personas que lo cuidan, el niño va a ir identificando, entonces ya se va a empezar a dar cuenta y va a empezar a mostrar esas emociones. Pero a veces el niño puede sentir temor o puede sentir felicidad y no demostrarlo. Así que las emociones varían en diferentes tiempos según cada niño. Ahora vamos a escuchar de nuevo a la doctora Martely Balcázar respondiéndonos la siguiente pregunta. Como doctora, ¿cuáles serían las señales de alarma en el infante para identificar que hay algún problema físico y emocional en el desarrollo del niño? Esto fue lo que nos respondió. Otra de las preguntas acá mencionadas es, ¿cuáles son las señales de alarmas físicas y emocionales que como doctora yo observaría? Bueno, no les voy a pedir, ¿verdad?, que ustedes actúen como un médico o como un profesionista, porque ustedes son mamis. Nadie les ha enseñado, no hay un manual de decir cómo tengo que ser como mamá, pero aquí les voy a dejar unos tips muy importantes para que ustedes puedan ver cuáles serían estos datos de alarma. Así como en el embarazo hubieron datos de alarma, en la prematurez, en el recién nacido, allí podemos observar las siguientes señales de alerta. Vamos a irlas dividiendo en secciones. Vamos a empezar con las físicas. ¿Cuáles serían? Pues fiebre o temperatura muy baja, es decir, percibir al bebé con una temperatura elevada por arriba de los 38 grados e inclusive muy bajita por debajo de los 34 grados. Tips de mamás primerizas: siempre tenga un termómetro a la mano. Eso es el sí de día a día. Así como no puede faltar en nuestra rutina de skincare el serum, así es el termómetro para ustedes como mamis. ¿Cómo podemos ver otra señal de alarma física? La dificultad para respirar. Si bien vamos a ver que el bebé respira más rápido, que el corazoncito del bebé late más rápido que una persona promedio adulto, es importante que podamos ver aquellas respiraciones en donde la inhalación es profunda y al exhalar es lenta, o cuando inhala lento y exhala rápido, o ni se nota la inhalación y ya está exhalando rápido. Así nos podemos ver o dar cuenta de una dificultad para respirar. El rechazo constante del alimento, esto es muy importante. Aquel bebito que está regresando todo lo que es la lechita o el alimento que le estamos dando es importante. En los primeros meses del recién nacido, pues obviamente van formándose otras partes de nuestros órganos, como para ellos el esófago, el estómago. Para ellos no es tan grande como el nuestro. Entonces, muy importante. Esto nos podría dar una alerta de que algo no está bien en este órgano. Otra señal física es la somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? Es las ganas de estar durmiendo cada rato, es decir, nada más lo agarras un minuto y ya el bebé se anda cabeceando o ya se está durmiendo. Es importante poder diferenciarlo. La coloración morada en sus labiecitos, en sus uñitas, eso es importante. Eso nos está diciendo que el niño no está respirando adecuadamente. ¿Cuál otra señal? También que su piel esté muy amarillita. Aquel bebé que está amarillo, amarillo, nos dice que hay un problema ahí, que le llamamos nosotros como médicos ictericia. Por ahí el hígado, la sangre no nos está funcionando bien y eso es una alarma muy grande. Recomendación para evitar la ictericia postnatal, pues recomendación siempre es ponerlo 10 minutitos en los rayos del sol antes de las 11 de la mañana, obviamente no directamente en los rayos del sol, para que sí pegue un poquito de sol sobre su cuerpo. Indispensable, obviamente, dejarlo con poquita ropa para que el sol pueda aportar la vitamina D que el cuerpo necesita. Otro dato de alarma física, pues el vómito en proyectil. ¿Cuál es el vómito en proyectil? Es aquel en donde el niño no hace como esa arcada o esa sensación de vomitar, sino que se vomita así, de repente, como lo hice de proyectil, como si abriéramos una manguera a chorro. Así es el vómito en proyectil. Otro alarma o señal física, pues es la de la diarrea persistente. Si bien el bebé, al momento de que va a tomar lechita, va a hacer popó, eso va a ser siempre, pero puede aumentar más la frecuencia con la que él va al baño, ¿no? Eso es importante. Otra de las señales de alarmas emocionales o en el desarrollo temprano
es cuando el bebé no reacciona a sonidos fuertes. Si bien han notado, pues ahorita vienen las épocas decembrinas, ¿no? Y se acostumbra mucho a que estén tirando cohetes o pirotecnia, ¿no? Entonces es importante que veamos el estímulo del niño, que lo escuche, no esperemos que llore, pero sí que haga movimiento, que esté alerta, porque esto nos está diciendo que el niño está oyendo bien, que no hay ningún tema en su oído. Otra señal de alarma en este ámbito, pues es que no fija la mirada o no sigue objetos. Si bien sabemos que en los primeros días no lo va a hacer, pero ya esperamos que después de los 4 meses empiece ya con sus reflejos de seguimiento, de fijar la mirada, entonces es importante. Si esto no llegara a suceder, pues nos puede dar por ahí una alarma de que nuestros ojitos del bebé no están bien. Otra alarma o señal de alarma en este ámbito es cuando no muestra periodos de alerta conexión. Es decir, lo que les comentaba al principio, ¿no? Que el niño no actúa bajo los estímulos, es decir, escucha la voz de mamá, la de papá, la del hermanito, etcétera, y no, como si no pasara nada, o no trata ni siquiera de conectar, o sea, de que pareciera que es un bebé, que es un muñequito, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que pudiera haber ahí una alteración cognitivo-conductual, pudieran ser unas etapas tempranas tal vez de autismo, u otra patología ya de tema emocional, ¿no? Entonces estas son las alarmas. Estas señales no son para que nosotros nos asustemos como mamitas, ni nos volvamos así súper alarmistas, sino que podamos acompañar. La detección temprana es un acto de amor para nuestro bebé. Yo siempre se los digo a las mamás, conocer a tu bebé es poder verlo. Ustedes mejores que nadie lo van a conocer, van a poder decir, mi hijo es así, mi hijo no va a ser igual al resto. Eso sí, toda persona es única, con una esencia única, pero sí es importante que tengamos en cuenta estas señales de alarma. Bueno, ahora ya que escuchamos a la doctora y tenemos un punto de vista médico, vamos a escuchar a la psicóloga María Gabriela, que nos va a dar un punto de vista psicológico. Ella nos va a responder esta pregunta. ¿Las emociones pueden ayudar a detectar señales de alarma en el desarrollo cognitivo del niño? Ya la doctora Martelli mencionó un poquito, ahorita al final de su respuesta, mencionó un poquito de esto, pero vamos a ver un poquito más en el ámbito psicológico. Vamos a escuchar la respuesta de la psicóloga. ¿Las emociones pueden ayudar a detectar señales de alarma en el desarrollo cognitivo del niño? Sí. Durante el desarrollo de un niño se tienen ciertas expectativas, tanto físicas, psicológicas y emocionales, durante sus etapas de desarrollo. Durante estas etapas se espera que el niño tenga ciertas respuestas, ciertas conductas y comportamientos. Unas se pueden decir que están dentro de norma y otras no. Cuando esto empieza a ocurrir, eso nos crea como una señal de alarma que algo no va bien en su proceso cognitivo. En este caso puede ser que hay poca interacción social, verbal o visual, que se espera de él cierta respuesta y no las da. Igualmente pueden haber cambios repentinos de humor o que no sepa gestionar sus emociones. Todo eso son señales de que algo no pueda ir bien en su proceso cognitivo, y esto nos permite hacer un abordaje temprano, lo que desencadena en un futuro un mejor pronóstico para cualquier dificultad que pueda presentar el niño en este caso. Es el punto de una psicóloga. La verdad que hay que estar pendientes también de los niños desde la edad temprana, desde días de nacido, si tienen algunas actitudes, algunas reacciones un poco extrañas, o si no reaccionan a ningún estímulo. Se les recomienda pues asistir a su médico para que les pueda aconsejar o hacer los estudios pertinentes para detectar si pasa algo. Bueno, ahora sí vamos con el siguiente tema, que las emociones también ayudan al niño, al infante, a decidir cuándo son ellos mismos. Para eso hay dos tipos de emociones. Las emociones relacionadas con el yo son las autorreflexivas y las emociones autovalorativas. Las primeras son, las de autorreflexivas, son la turbación, empatía y envidia. Y las otras, que son las autovalorativas, son el orgullo, la culpa y la vergüenza. Cuando ya los niños empiezan a sentir este tipo de emociones, ya se empiezan a percatar de su ser, ya se empiezan a tomar como una persona que está entre otras personas. O sea, ya no son un bebé, porque al inicio todavía no tienen quizás esa capacidad de distinguirse, pero ya cuando ya empiezan a tener este tipo de emociones, ellos ya se pueden distinguir, ya pueden sentir, pues ya sea empatía, envidia, pueden sentir vergüenza si algo hacen mal. Entonces, pero lo importante aquí es que ellos no se dan cuenta, por ejemplo, si hacen algo que les cause culpa, no se dan cuenta o ellos no lo distinguen como si ellos son malos o ellos hicieron mal en esa temprana edad, sino ellos
distinguen en que lo que hicieron era algo malo. No se perciben ellos mismos como una persona mala. Todo esto ayuda a el crecimiento cerebral y al desarrollo emocional del niño. Y bueno, hablemos un poquito del temperamento de los niños. Este es una característica de la persona, de cómo reacciona a diferentes entornos o situaciones que se le presentan. Le pueden dar una capacidad o también le pueden dar motivación de hacer ciertas cosas. En comparación de las emociones, el temperamento es más duradero. Las emociones vienen siendo un poco más pasajeras. A la base biológica y ayuda a construir el núcleo de la personalidad del niño. ¿Vieron estudios? Aquí hubo un estudio, vamos a leerles un poquito sobre este estudio de patrones temperamentales. ¿Sí? Se llama Estudio Longitudinal de Nueva York, donde se siguieron a lactantes hasta la adultez para analizar su temperamento. Midieron actividades, hábitos, reacciones, estímulos, adaptación a cambios. Entonces surgió una clasificación. Esta clasificación se dividió en 3 tipos: los fáciles, los difíciles y lentos para entrar en confianza. Lentos para entrar en confianza. Y hubo otro 35% de toda esa muestra que hubo, donde no entraban en ninguna de los tres tipos. Vamos a leerles un poquito más de los niños con un temperamento fácil. Los niños con temperamento fácil son niños que generalmente están felices. Tienen unos ritmos biológicos regulares y una disposición a aceptar las experiencias nuevas. Los niños con un temperamento difícil son irritables, tienen unos ritmos biológicos irregulares y tienen unas respuestas emocionales muy intensas. Los niños con un temperamento lento, para entrar en confianza con otros niños, cuyo temperamento general es plácido, pero vacilan en su atención o en su aceptación de experiencias novedosas. O sea, más o menos da a entender que sí se pueden socializar o pueden llevarse con otros niños, pero no van al mismo nivel de comprensión que los otros niños. O sea, eso van entendiendo, pero un poquito más lento. El temperamento se mide. Hace rato al inicio hacíamos esta pregunta y pues según observaciones y estudios, pues sí se miden, pero solamente en situaciones donde están vigilados, ¿verdad? O sea, los laboratorios hacen esta supervisión, estas investigaciones en situaciones que ellos mismos provocan. Y bueno, los padres pueden medir el temperamento de sus hijos, pero lo hacen más o menos como una comparación con otros familiares o comparándolos con otros niños. El temperamento también es innato, pero también es hereditario. Todos los factores, todas las vivencias, todas las relaciones sociales que tiene el niño desde la infancia hasta la edad adulta influyen muchísimo en el temperamento que va a tener cuando ya sea pues un adulto. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante para las mamitas, que es el desarrollo en la lactancia con el bebé. ¿La lactancia desarrolla confianza? Efectivamente, la lactancia desarrolla confianza. Menciona Erickson, señaló que las experiencias tempranas determinan si el bebé desarrolla confianza o desconfianza básica, lo cual ocurre hasta los 18 meses. La confianza permite formar relaciones cercanas y otorga la esperanza de satisfacer necesidades. En cambio, la desconfianza dificulta las relaciones y genera una percepción hostil del mundo. El cuidado sensible y consistente es esencial para desarrollar confianza, especialmente durante la alimentación. Si el bebé confía en que será atendido, adquiere seguridad interna y puede afrontar dificultades futuras. Eso era lo que hablábamos hace rato. Hace rato les comenté que todas estas relaciones, esta creación de afecto, estos vínculos que se hacen desde la infancia, ayudan al niño a superar diversas situaciones, diversos traumas que se le pueden presentar en la edad futura. ¿Por qué? Porque desde niño desarrolló la confianza necesaria para tenerlos, ya que él se sintió acobijado, se sintió protegido por sus cuidadores familiares o padres. Vamos a hablar de diferentes tipos de apego. Aquí en el material que estoy leyendo, que es un libro, ahorita se los vamos a dejar aquí escritos por aquí, se les vamos a dejar el nombre y el autor, menciona que hay apego seguro, apego evitante, apego ambivalente y apego desorganizado, desorientado. Apego seguro es cuando el patrón en el que un lactante llora o protesta cuando el proveedor principal de cuidados se aleja y en el
que busca de manera activa el regreso del proveedor de cuidados. O sea que por medio de su llanto, de su cuerpecito, de movimientos, hace que su cuidador se alerte y vaya hacia él. ¿Por qué? Porque está seguro de que lo que hace va a llamar la atención de su cuidador. Apego evitante. El patrón en el que el lactante rara vez llora, o sea, aquí el bebé no llora cuando se separa del principal proveedor, o sea, le es indiferente de cuidados y evita el contacto cuando esa persona regresa. A veces lo que pasa es que en algunos niños y también en los bebés, pues no lloran, o sea, hace cuenta que si se va su cuidador, su mamá, su papá o algo así, para ellos no pasó nada, o cuando el papá o la mamá los quiere ver a los ojos, el niño simplemente no lo ve. Apego ambivalente, que es un apego resistente. Dice que es el patrón en el cual un lactante experimenta ansiedad antes que el proveedor se vaya y muestra angustia extrema durante su ausencia y tanto busca el contacto como lo resiste al regresar a esa persona. O sea, el niño, antes de que se vaya, la persona que está ahí ya empieza a llorar, empieza a mostrar signos se inquieta, empieza a mover su cuerpecito, entonces él tiene un apego ambivalente y también hace lo mismo cuando el cuidador viene. Y también está el apego desorganizado, desorientado. Este es el patrón en el que un lactante, después de separarlo del principal proveedor de cuidados, muestra comportamientos contradictorios a su regreso. Bueno, la verdad que esto es súper interesante porque a veces uno piensa que el apego es como que, o sea, yo he escuchado que sienten que es como esa sensación de estar con alguien, esa necesidad, pero miren, aquí estamos viendo que hay diferentes tipos de apego. O sea, está el apego seguro, el apego ambivalente, el apego desorganizado, desorientado y el apego evitante. ¿Cómo se forma esto del apego también? Bueno, esto se forma a través de la madre del infante o también de los cuidadores, pero depende sumamente de cómo lo cuidan. Por ejemplo, si el niño está acostumbrado a ciertos tipos de atenciones, ese niño va a desarrollar un cierto tipo de apego, pero si de la nada la mamá cambia drásticamente, su apego se va a modificar y el niño se puede confundir cambiando totalmente el tipo de apego del que ya tenía y modificándola ya sea a un apego evitante, ambivalente, desorganizado, desorientado. Ahora vamos a escuchar un poquito más de la psicóloga María Gabriela hablándonos del apego. Con la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el apego para un niño y su desarrollo social en el futuro? ¿Qué tan importante es el apego para un niño y su desarrollo social en el futuro? Bueno, el apego es fundamental para el desarrollo porque brinda esa seguridad emocional, esa confianza en sí mismo y hacia los demás y esa capacidad para regular sus emociones. Un niño que forma un apego seguro con sus cuidadores, va a aprender a relacionarse de manera más positiva con su entorno, va a aprender a interactuar socialmente de manera mucho más sólida. Esto favorece a que en un futuro tenga relaciones más sanas, sea una persona más autónoma y desarrolle esas habilidades necesarias dentro de su entorno. Por el contrario, cuando el apego, este apego es inestable, esto puede afectar su socialización y emocionalmente se puede ver afectado a largo plazo. Otra cosa importante por destacar es que a veces los cuidadores, cuando van creando ese vínculo y sobreprotegen a los niños, ellos en cuidados y protección, ellos mismos limitan a que los niños puedan desarrollar esas habilidades para confrontar las situaciones que se les presenten al día a día. Y esto también puede generar en un futuro inseguridad, desconfianza o que ellos no se sientan capaces de solucionar sus propios problemas. Ok, esto fue lo que escuchamos de parte de la psicóloga María Gabriela. Ahora vamos a un tema que a lo mejor te llamó un poquito la atención al principio y vamos a hablar de cuando el niño ya empieza a tener esa autonomía, ya siente que ya está más grande, ya puede caminar, ya puede ir a agarrar cualquier cosita de su entorno, ya puede abrir la perilla de la puerta, o sea, ya empezó a tener más reflejos, ya empezó a tener más conciencia sobre su cuerpo, más autonomía sobre su cuerpo. Así que vamos a hablar del desarrollo de la autonomía en los infantes. Esto regularmente ocurre en los 18 meses y los 3 años. Aquí ya empieza a haber autocontrol y también empieza a haber y también empieza a surgir la voluntad en ellos. O sea que, por ejemplo, si ven un juguete a lo lejos y les gusta, les llama la atención o lo quieren jugar en ese momento, ellos solitos toman la decisión de agarrar e ir a buscarlo. Entonces, en esta temporada que es un poquito antes
de los 2 años, que ahí empezamos a hablar, que muchos dicen que los terribles 2, es el momento en donde los niños están de un lado para otro, empiezan a descubrir nuevas sensaciones, nuevas experiencias, empiezan a conocer nuevos lugares de su casa, a descubrir cómo se van cómo se juegan los juguetes, válgame la redundancia, los juguetes que tienen en su entorno, empiezan a sentir más sabores, a comer más cosas, entonces ellos empiezan a tener una autonomía, empiezan a decidir qué les gusta, qué no les gusta cuando comen. Igual qué juguetes quieren y cuáles no, o si se quieren dormir o no se quieren dormir. Entonces aquí ya empieza a existir esa autonomía y por eso mucha gente le llama a esta etapa los terribles 2, ya que los terribles 2 solamente reflejan el deseo de autonomía de esos niños. En esta edad también empiezan a inculcarse, se puede empezar a inculcar ya los hábitos en los niños. Por ejemplo, que si tiraron los juguetes, ya en esta edad se puede ir enseñando que si tiraste tus juguetes hay que recogerlos. Entonces aquí ya empiezan a crearse esas bases de orden, esas bases para que el niño vaya aprendiendo que tiene que obedecer a ciertas cosas que los papás le van enseñando. O sea, ya empieza a tener, aparte de la autonomía, empieza a ver que ya tiene obligaciones. Y esto los hace sentir más parte de la sociedad. Es importante darle a los niños sus obligaciones en el hogar, aunque sean pequeños. Por ejemplo, que lleve su ropa a un lugar, que lleve una cosita de un lado a otro, que guarde sus juguetes, que puede empezar a comer él solo. Eso le va a dar las herramientas necesarias para defenderse en un futuro. Un niño que no tiene estas vivencias, que no experimenta estas sensaciones, estas obligaciones, es un niño que más adelante no va a poder desarrollarse o no va a tener esa confianza en sí mismo para hacer ciertas actividades, como para salir al centro, por ejemplo, cuando ya esté grande, va a dudar de sí mismo si lo puede o no hacer, por ejemplo, algún trámite. También pasa a veces en que algunos adolescentes no quieren pedir, por ejemplo, comida por el celular porque les da vergüenza. Entonces, ese es como que un indicativo que a lo mejor de niños no se les dio esa responsabilidad, no se les hizo madurar de esa forma. Entonces los niños empiezan a dudar de sí mismos y siguen con esas dudas, las arrastran hasta la adolescencia, a veces hasta la adultez. Bueno, aquí tenemos unos consejos para el manejo de los terribles 2. Les vamos a dar 5 consejitos aquí para que si están pasando por esa etapa con sus niños, sobrinos o algún familiar o algún niño de alguna amiga, puedan compartírselos. Y antes de darle los 5 consejos, les recuerdo que pueden activar la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que subamos otro video, otro podcast, o también les respondamos alguna cosita que pueden dejar aquí en la cajita de información. Les recuerdo, mi nombre es Denise Hernández, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Educación Artística y bueno, este espacio está hecho para ti, para que aprendas un poquito más quizás de pedagogía, aprendamos juntos un poco más de pedagogía, un poco más del desarrollo del niño, también del desarrollo de nosotros, porque con estos temas, la verdad que a mí me encantan, podemos aprender y darnos cuenta de cómo hemos desarrollado, cómo nos desarrollamos, en qué ambiente estuvimos, qué relaciones afectivas tuvimos. De hecho, ahorita leyendo todo esto, escuchando lo que nos dice la doctora, lo que nos dice la psicóloga, yo me doy cuenta que tuve cierto tipo de apego, o sea, me doy cuenta de mi desarrollo. Entonces, estos temas son de vital importancia para que nosotros pues entendamos nuestra forma de ser también y también entendamos la forma de las demás personas. Y sobre todo, también la de nuestros hijos o futuros alumnos, si en este caso están estudiando pedagogía. Bueno, ahora sí, van los 5 consejos del manejo de los terribles 2. Aquí hay muchos, pero yo solamente voy a decirles 5. Bueno, el primero dice, sea flexible. Aprenda los ritmos naturales de los niños y sus agrados y desagrados. Haga su casa segura para niños. Ponga a su disponibilidad objetos irrompibles seguros para explorar. Así el niño va a ir explorando un poco más su entorno, ¿verdad? Ofrezca opciones, aunque sea limitadas, para darle cierto control al niño. No necesariamente, por ejemplo, a veces yo he visto casos, igual a mí me pasó con mi hijo, que están agarrando algo y le dices no, y se lo quitas. O no le das a escoger, sino simplemente jalas. Uno no sabe como padre, uno no sabe que a lo mejor estás haciendo que detone
ese sentimiento de autonomía, todo eso detone en el niño y saque pues una rabieta quizás. Entonces, por eso dice que hay que hacer opciones limitadas, o sea, hay que darle algo que escoger. ¿Haces esto, o tomas esta cosita, o juegas con este juguete, o de comer, vas a comer este o esto? O sea, darle algo que elegir para que él empiece a tener también ese deseo de decisión y que empiece a tomar decisiones por sí mismo desde que es niño. Le va a ayudar a la edad de la adultez. Lo va a hacer más seguro. Bueno, otro consejo dice, sugiera, no ordene. Acompañe sus peticiones de sonrisas y abrazos, no de críticas, amenazas o restricciones físicas. Y aquí llevamos 3, ¿verdad? A lo mejor y hasta les doy más. Faltan 2. Recuérdele al niño lo que usted espera. Cuando venimos a este parque, nunca salimos fuera de la reja. Entonces hay que empezar a marcarle limitaciones al niño, pero sin ser exigente. O sea, empezar a hablarle a él como una persona, no ni en diminutivo, ni muy grosero, sino normal, tranquilo. Que el niño sienta de usted esa tranquilidad. Utilice tiempos fuera para finalizar conflictos. De manera no punitiva, retírese usted mismo al niño de la situación. Otro muy importante, ese se los voy a decir, evite el castigo físico. A menudo es ineficaz e incluso puede conducir al infante a causar más estropicios. Y bueno, estos son los consejos para la etapa de los terribles 2. Recuerda, un niño, o sea, apenas es un niño, está aprendiendo cómo vivir, cómo ir por el mundo, entonces hay que tener sobre todo paciencia y amor. Es un tema que de verdad me gustaría tratar. Vamos a preguntarle a la doctora Martely Balcázar sobre la depresión postparto. ¿Y hay bebés deprimidos? ¿Quieres saberlo? Bueno, vamos a escuchar primero lo que dice la doctora. Bueno, a la doctora Martely Balcázar le hicimos esta siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el tema de depresión postparto para la madre y el infante? Otra pregunta por aquí también mencionada es, ¿qué tan importante es el tema de depresión postparto para la madre y el bebé? Wow, este es un tema muy, pero muy importante. La depresión postparto no es debilidad ni falta de amor, es una condición real que afecta la energía, tus emociones, tu sueño y la capacidad de conectar. Cuando esta no se atiende, puede dificultar el vínculo y hacer que tú como mamá te sientas desconectado e inclusive culpable. Pero cuando tú reconoces y esta se trata, la relación madre-bebé va a florecer otra vez. Creo profundamente que la maternidad no está hecha para vivirse sola, mamitas. Dios nos dio comunidad, apoyo y camino. Muchas veces cuando son bebés, los primeros bebés, nos enfocamos en toda la atención, ¿verdad? Al bebé. No estoy diciendo que no sea importante, pero no debemos de descuidar a alguien importante que son ustedes como mamá, que van a ser las primeras cuidadoras y de su salud mental. Va a depender la salud mental con la que va a ir creciendo su bebé. Así que no están sola, estamos para acompañarlas desde especialistas, amigos, mamás, cuñadas, tías, suegra, inclusive nuestros propios esposos son aquellos compañeros que nos pueden ayudar a salir de esta etapa. Y no es porque tú tengas la culpa, no es porque tú no te hayas cuidado, no es porque tú hayas estado distraída, sino que es algo normal que sucede. Nosotros tenemos un regulador hormonal que son nuestros ovarios y durante el embarazo, pues obviamente estos dejan de producir ciertos estrógenos que permiten tener un equilibrio mental. Sin embargo, esto no es culpa de nosotras, ¿no? Sino es un ciclo físico del embarazo. Entonces, no están solas, pueden acudir con cualquier especialista, psicólogos, médicos, con quien ustedes más confianza tengan para hablar de esta situación. Otra de las preguntas que por acá nos regala Denis es, ¿retrasa sus desarrollos si la mamá presenta depresión? Como tal, no. Sí puede influir, pero no de manera irreversible. El bebé obviamente tiene un vínculo especial con mamá. Este puede percibir el estado emocional de la mami. Si la mamá está muy abatida, puede haber menos interacción, menos estimulación y menos conexión. Eso puede afectar el desarrollo emocional y social del bebé, ¿sí? Pero cuando la mamá recibe apoyo, terapia, medicina si es necesario y contención espiritual, el bebé recupera el ritmo sin problema. Lo más importante siempre será una mamá acompañada. Es una mamá que puede acompañar. Así que siempre, de verdad, no nos quedemos con nada guardado, comuniquémoslo, abracémonos y si no podemos sola, para eso están las redes de apoyo, como le mencionaba, familiares, pero créanme, mamá, que su apoyo fundamental va a ser papá. El papá, que es tu esposo, que es tu mejor amigo, que es tu confidente, va a jugar un papel fundamental en esta depresión que se pudiera presentar.
Sí se presenta en un 90% de las mamás después del embarazo, pero todas podemos salir de ahí. No vino para quedarse. Hay un rompimiento, hay un quebrantamiento, sí lo hay, pero todos tenemos esa bendición de ser restauradas, de ser acompañadas y sobre todo ser amadas. Bueno, pues aquí dejo estas respuestas para estas preguntas. Denis, muchas gracias por invitarme. Muy gustosa participar en más de estos espacios que está realizando para poder ayudar y acompañar a mamitas primerizas, a mamitas ya maduras que están aquí escuchando este espacio que tú abres para su cuidado, para su comprensión. Les deseo que si hagan el mejor trabajo que pueden, no se comparen con nadie, sean únicas, auténticas, que ustedes lo están haciendo muy bien. Gracias, Denis. Y bueno, con esas palabras despedimos la participación de la doctora Martely Balcázar en este podcast. Estoy muy agradecida que haya aceptado ser una de nuestras primeras invitadas, ya sea de una forma remota, pero estar aquí compartiendo su conocimiento, sus experiencias, lo que ha aprendido a partir de todo este tiempo con sus pacientes. La verdad que todos estos consejos, todas estas respuestas que nos dio la doctora, por favor, ténganlas presentes, estos consejos que nos da, ¿verdad? Para las futuras mamás, igual por si estás pasando por esa etapa de depresión postparto, no estás sola y aquí pues la doctora lo recalca y también yo también se los recalco que siempre tenemos a alguien a quien contarle cómo nos sentimos. Es importante que tú te sientas bien, es importante que tú te quieras también a ti misma para poder darle el amor que necesitan. O sea, el amor que merecen tus familiares, el amor que merecen tus hijos, es importante quererte tú para poder dar esa misma calidad de amor hacia los demás. Bueno, le agradecemos a la doctora Martely Balcázar por estar aquí en este programa de Arte, Cultura y Tertulia y por ayudarnos a entender un poquito más de estos temas. También, aprovechando el espacio, agradecemos también la participación de la psicóloga María Gabriela Roa Hernández, que nos estuvo dando sus consejos, nos estuvo dando esas respuestas para que entendiéramos un poquito más de este tema en una forma psicológica. Le agradecemos muchísimo que sea parte de este primer podcast de Arte, Cultura y Tertulia. Esperemos que más adelante pueda estar otra vez con nosotros y le agradecemos infinitamente que nos acompañe en este primer episodio. Así vamos acabando este tema tan interesante de los niños, de la primera infancia, del apego. Ya hablamos un poquito de la depresión postparto. Y bueno, ahorita ya vamos donde los niños ya están un poquitito más grandes, ya empiezan a agarrar conciencia, empiezan a empezar la obediencia. O sea, ya empezábamos a marcar límites en los niños, ahorita ya empiezan a obedecer, pero hay dos tipos de obediencia: la obediencia comprometida y la obediencia situacional. Vamos a hablar un poquito de la obediencia comprometida. Esta es seguir reglas voluntariamente sin recordatorios. Y la obediencia situacional solo se cumple bajo supervisión estricta. Mencionaba que al momento de crecer, la obediencia comprometida aparece más en las niñas que en los varones. Y después de esto, de la obediencia, empiezan a socializar más. Pero esto depende del tipo de crianza en el que fueron creciendo, en el temperamento del niño, en la calidad del vínculo del niño, como habíamos hablado anteriormente. Lo que es el vínculo, lo que es el apego, influye mucho en el desarrollo del infante y también cómo se va a desenvolver en su entorno social durante su crecimiento. Y lo que aprende visualmente también influye mucho en lo que es su socialización. Y bueno, chicos, llegamos a la parte final de este podcast. La verdad que les agradezco mucho que estén aquí acompañándome. Y bueno, vamos a hacer un ligero repaso como puntos para que recuerden lo más importante que vimos aquí. Punto número 1. Hay diferentes tipos de apego, pero son muy importantes. Hay que desarrollar un vínculo madre-hijo, padre-hijo, cuidadores e hijos, ¿sí? Para que el niño crezca se desarrolle cognitivamente y pueda ser un niño seguro de sí mismo en el futuro. Las emociones son normales en los niños, son reflejos, son formas en las que el niño se comunica.
si llora, si está feliz, si está triste. Recuerda, él es solo un niño y no sabe hablar, así que va a utilizar sus emociones para comunicarse contigo. Si llora, recuerda tratar de identificar los diferentes tipos de llanto para que sepas qué necesita en ese momento el infante. Recuerda, el niño ya trae un temperamento, pero tú también puedes ayudarlo a moldear según el ejemplo que tú le des y la parte social en la que el niño esté implicado. Así que cuida mucho tu ambiente para que el niño pueda desarrollar un buen temperamento. La lactancia materna es sumamente importante, ya que el bebé se siente acobijado y seguro y aparte, pues se alimenta. Entonces, practícalo lo más que se pueda, pero en una edad razonable. No vaya a ser que llegue el niño hasta los 5 años y tú sigas lactando. Entonces, habla con tu médico para ver en qué tiempo es el correcto para esta actividad. Si sufres de depresión postparto, no te quedes callada, trata de sacarlo, ve con especialistas o también puedes ir con un familiar. Lo importante es estar bien de salud psicológicamente para que tú le puedas dar la atención necesaria a ese infante que tienes contigo. Apóyate de tu pareja, de tu familia, de tus amigas, de tus hermanos, de la persona que tú tengas cerca y compártele tus sentimientos. Porque pues tú también vales mucho. Y recuerda, sobre todo, la etapa de los terribles 2 es solamente una etapa. Trata al niño con respeto y hazlo consciente de su identidad y también dale formas de elección para ir manejando su carácter y desarrollar esa habilidad de decisión para un futuro. Y bueno, eso es todo. Mi nombre es Denise Hernández. Estuvimos en este primer capítulo de Arte, Cultura y Tertulia. Este podcast creado para ti, un espacio donde puedes aclarar tus dudas, podemos compartir temas relevantes de la sociedad, de la educación, del crecimiento de los niños y también de otros temas que tú nos puedes escribir. Recuerda, aquí en la cajita de descripciones puedes escribir de qué quieres hablar, qué quieres escuchar, cuáles son tus inquietudes y si tenemos la posibilidad de encontrar algún especialista que te pueda dar ese consejo por este medio, lo vamos a hacer con todo el gusto. Recuerda, mi nombre es Denise Hernández. Estamos aquí para ti, para escucharte. Soy estudiante de licenciatura en Educación Artística y bueno, más adelante vamos a traer temas un poquito más de mi carrera, un poquito más artísticos, un poquito más culturales, igual de pedagogía, pero relacionado con la educación artística. Nos vemos en el siguiente episodio de Arte, Cultura y Tertulia. Adiós.